acá RapidMiner, ahora sí. Abrimos el RapidMiner. Como les digo, cuando lo instalan, lo descargan y lo instalan, él no le aparecen todos estos iconos que yo tengo acá abajo. Aquí mire, este es el icono de Weka y hay varios otros iconos que son paquetes que yo le he instalado adicional y que simplemente es entrar a la parte de descarga de paquetes e instalarlos, ¿de acuerdo? Cuando uno entra a esta pantalla de bienvenida, ¿sí? Esta pantalla de bienvenida tiene cosas muy interesantes que creo que deben utilizar. La primera es la opción de aprender. La opción de aprender básicamente es un tutorial de aprender haciendo. Entonces, por ejemplo, en la parte básica hay varios tutoriales, en este caso hay 8, creo que aparecen que dice 7. Entonces, entramos, por ejemplo, al primer operador, el primero que es el de operadores y procesos. ¿Qué pasa? Él lo primero que me hace es explicarme aquí qué vamos a hacer. Entonces, el bienvenido, bueno, todo el rollo. Hay unas zonas aquí en RapidMiner que son claves. Esta del tutorial normalmente no aparece a menos que hayas abierto un tutorial. Obviamente la zona de menús, la zona de barras. La zona de barras, la más importante es, esto el diseño es como si yo estuviera viendo el código fuente. Los resultados es que corrí a través del botón de acá, corrí el modelo y pues voy a ver los resultados. ¿De acuerdo? Entonces son dos vistas de allí. Esta es la zona de procesos. La zona de procesos es donde yo voy tirando los operadores, que sería, no sé, abrir un archivo, clasificarlo, bueno, lo que tenga que hacer. Esta zona es como un lienzo con capas. Es decir, yo puedo estar viendo aquí el nivel 1, pero yo puedo, un operador puede personalizarse por dentro y volver como tener un siguiente nivel, ¿sí? Entonces, esa zona de proceso es como si yo la viera como por niveles, como si fueran carpetas en las que yo puedo ir navegando hacia adentro. Cuando yo cojo un operador, aquí pues me aparecen todos los parámetros y aquí está la zona de ayuda del operador que describe el operador. Entonces, el primer ejemplo dice recuperar, bueno, aquí me va explicando, me dice qué tengo que hacer y me ubica en una zona que no expliqué, que es la del repositorio. En repositorio se supone que está todo lo que es acceso a datos. Y la parte de operadores, todos los operadores con los cuales yo hago cosas con los datos. Leerlos, transformarlos, clasificar, bueno, y demás. Entonces, normalmente cuando uno hace la instalación inicial, él le dice, busque en el repositorio, en ejemplos, en data y busque Titanic Training. Entonces allí vamos a buscar el dataset Titanic Training. Aquí está. Y es tan fácil como agarrarlo y tirarlo. ¿Sí? Bueno, si yo corro esto, pues me dice, no, pues está faltando algo en la salida. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La salida de este operador, que básicamente lo que hace es leer ese dataset y se quedó con él ahí, pues yo le digo, no, la salida de ese, hágame el favor y muéstremelo en los resultados. ¿Sí? Bueno, aquí dice más pasos, me los voy a obviar porque pues ya me lo sé de memoria. Le doy run y aquí ya aparece el dataset con los resultados. ¿Sí? Entonces, ya no estoy en la vista de diseño, sino estoy en la vista de resultados. ¿Qué ventajas tiene esta vista? Yo puedo ver estadísticas por cada uno de los datos que tengo. Obviamente tengo aquí varias columnas, pero yo puedo ver aquí, por ejemplo, la de sobrevivió y de una vez me sale el histograma por cada una de las clases, cuántos sí, cuántos no, y bueno, puedo ver más detalles. Inclusive puedo irme aquí a OpenChart y pues básicamente hacer gráficos de otras formas, no solamente eso, lo quiero ver con PyS o lo quiero ver como yo quiera, pues allí puedo hacerlo. Entonces aquí veo estadísticas básicas, adicionalmente me dice los tipos de datos de las columnas, por ejemplo, sobrevivió es binomial, ¿por qué? Porque tiene dos valores, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, la clase pasajero es polinomial. ¿Por qué? Miremos el gráfico, miremos acá el gráfico. ¿Y por qué? Porque tiene los de primera clase, los de segunda clase y los de tercera clase. Tiene más de dos valores, categóricos o discretos, ¿cierto? Me dice que la edad es real, porque tiene valores que están entre, en este caso, entre tanto y tanto, ¿sí? Bueno,
Sexo, binomial, hombre, mujer. Número de siblings es hermanos o esposas de no sé qué cosas. Allí está, pues es un valor entero, pero pues se le muestra el histograma. Y bueno, y si no les gusta, aquí pueden hacer todos los que ustedes quieran, ¿sí? Todos los gráficos, pues realmente hay bastantes cosas que se pueden hacer de diferentes tipos de gráficos. Allí hay pie, por ejemplo, los de torta, los de primera clase, los de segunda y los de tercera clase, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces allí tienen muchas opciones más que las que tienen en Weka, ¿sí? Para que se diviertan. Bueno, digamos que a este tutorial, pues yo puedo seguir haciéndole cosas. Me voy, abro otro nuevo proceso, le digo que quiero aprender lo de modelamiento. Bueno, no va a salvar esto. Entonces, bueno, haga lo mismo, tira Titanic y ahora tire un operador que se llama Decision Tree. Entonces me vengo acá a la parte de operadores y le digo Decision, y ahí no me aparece porque está muy pequeña esta. Listo, Decision Tree, y lo tiro. ¿Listo? Entonces, la salida de este señor la voy a conectar acá. Quiere decir, tome este dataset Titanic y utilícelo como entrada al operador árbol de decisión. Como resultado, hágame el favor y muéstreme el modelo. ¿El modelo que es de un árbol de decisión? El árbol, ¿cierto? Pero yo también quiero saber cuáles son los resultados o los datos que tiene ese dataset. Entonces los datos, déjenme ver los datos también. Si yo no pongo esta, pues solamente me sale el modelo. Pongámoslo así, corremos y pues solamente salió el modelo. Miren, ahí está el árbol, ¿sí? Lo puedo correr, lo puedo mirar, lo que sea, pero no me salieron los datos, ¿sí? Si yo quiero además ver los datos, pues no, muéstreme también los datos de salida, que son los mismos que leyó acá, ¿no? Lo corro y ahí ya aparece. ¿De acuerdo? ¿Sí? Súper fácil, ¿no? De utilizar. Bueno, ya no voy a usar la pestaña de aprender, entonces voy a decir un nuevo proceso y voy a crear un proceso en blanco. Entonces, pues allí está el proceso en blanco. Vamos a cargar un dataset de los que nosotros utilizamos mucho en minería, por ejemplo el dataset de Iris. El dataset de Iris es un dataset que, corriéndolo acá, nos muestra que tiene 150 ejemplos, tiene básicamente son 4 atributos que corresponden a el alto y el ancho de los pétalos y de los sépalos, pero aquí no les pusieron los nombres que es, sino a 1, a 2, a 3 y a 4. Y una etiqueta, que la etiqueta es si esa flor es de la clase Iris setosa, Iris versicolor o Iris virgínica. Y podemos ver en las estadísticas, aquí en la etiqueta, que son las 3 clases. Si se viera bien, que aquí sí se ve bien, Iris setosa, versicolor y virgínica, y de cada uno hay 50 registros. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un proceso de clasificación. Voy a borrar acá la salida de esto y voy a hacer un proceso de clasificación, pero lo voy a hacer con validación cruzada. Entonces ese tiene tricky. Tengo que pararme en el lienzo, darle clic derecho al lienzo, le digo insertar bloque de construcción, ¿sí? Y me vengo acá y voy a hacer una validación cruzada, y como mi variable objetivo es categórica, ¿cierto? Era 3 valores, setosa, versicolor y virgínica. Entonces le digo que voy a hacer una validación cruzada de una clase nominal. ¿Listo? Este señor se inserta aquí, que es la entrada al modelo de validación. Quiero que saque el modelo. Tin, saca el modelo. Quiero que saque los datos. Tin, saca los datos. No voy a hacer nada más. Y corrí. Y corrió. Y me saca acá un árbol de decisión, y ahí está el árbol de decisión, y me saca los datos y ya. ¿Y de dónde se inventó el árbol de decisión? Si yo solamente dije que era una validación cruzada, ¿sí? Resulta que por defecto el bloque de construcción, voy a dar doble clic sobre el bloque de construcción y me voy a meter dentro de él. Entonces me metí,
él por defecto crea el objeto de Decision Tree y aquí hace la aplicación del modelo y saca unas medidas de calidad que no las mostramos inclusive en el resultado. Me voy a subir otra vez al proceso, aquí a través de la miga de pan me subo al proceso y voy a ver por ejemplo el performance de ese modelo y le digo corra y pues ya me sale además la matriz de confusión y me sale aquí la medida de exactitud y me salen, bueno, otras cosas, ¿cierto? Allá están las medidas de precisión y bueno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo entro aquí a validación, pues yo digo, no, pero es que yo no quiero hacer un decision tree. Ah, bueno, sobre el operador doy clic derecho y le digo reemplazar el operador y lo busco. Entonces, modelamiento, vamos a colocar un predictivo, vamos a colocar un naive-Bayes. ¿Sí? Lo cambié. Ya no quiero decision tree, sino naive-Bayes. Vengo para acá, por fuera se ve igual, lo corro y me salió la medida de calidad, me salió las distribuciones, estas son las distribuciones de naive-Bayes. Si usted quiere ver las tablas de probabilidades, pues por aquí verá las tablas de probabilidades, las medias, bueno, todo lo que necesita. Como estos son puros datos numéricos, pues aquí salen las medias y las desviaciones del atributo 1. Esta es la que nosotros llamaríamos la primer tabla de probabilidad, la segunda tabla de probabilidad, la tercera tabla de probabilidad y la cuarta tabla de probabilidad. Ahí estarían las 4 tablas de probabilidad y nos falta la tabla de probabilidad a priori, ¿sí? Esa no nos la mostró. Bueno, rendimiento y el dataset de ejemplo, ¿sí? Ahí ya tenemos, digamos, lo mismo. Además, yo puedo ver aquí en historia todas las ejecuciones que he hecho, ¿sí? Entonces, no, quiero ver la anterior era un árbol de decisión. No, la anterior, no, esa era simplemente la ejecución de la consulta de los datos. Cada vez que yo corro algo, pues está allí.